Realizaré una breve presentación de nuestro ponente, quien es becario del Banco Mundial, doctorando en Derecho por la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, magíster en Derecho con mención en Gestión y Política Judicial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestrista en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor en Teoría General del Proceso y Razonamiento Jurídico en pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de posgrado de la misma casa de estudios, miembro fundador y honorario del Taller José León Barandiarán de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor investigador de la Universidad Nacional de Cartagena, Colombia, y de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, consultor en casaciones judiciales y ex miembro integrante de la sistematización de la jurisprudencia de la Corte Suprema de República del Perú. Sin más preámbulos, se dará paso al profesor Alexander Camus Cubas, quien en esta oportunidad disertará el tema La deconstrucción de la técnica casacional en los plenos civiles. Muchas gracias. Profesor, tiene su micrófono apagado. Ahora, Ahora sí se le escucha. perfecto. Bueno, ante todo, buenas noches, Mauricio. Buenas noches, toda la comunidad de Amachac, que esta noche nos convoca al Congreso Nacional de Derecho Civil y Procesal Civil. Las cosas, al menos puntuales, ¿no?, en el tema, es que vamos a tratar de, como diría Jacques Derrida, que es un filósofo francés argelino, nacido en los años 30 y que falleció hace poco en este siglo, el 2004, decía que vamos, para tener que construir al menos una técnica o para poder construir un pensamiento, una idea, habría que desconstruir, no destruir, sino deconstruir, que significaba que había que buscar los cimientos de esta institución y luego recién poder tener esa construcción respecto de esta figura extraordinaria llamada casación. Entonces, partiendo de ese punto, la disertación es que durante esta hora de ponencia que nos ha tocado muy apretado en la agenda, pero vamos a tratar de ir directamente a puntos puntuales, como por ejemplo, ¿realmente el efecto de la casación significa revocar? Es decir, la casación, que significa casare, y casare de latín viene de anular, ¿por qué se le incorporó ese efecto revocatorio para poder, en este caso, revocar las sentencias de instancias ordinarias y reformándola, cambiar el sentido de la decisión? ¿Acaso esa es su naturaleza? Otro punto también nos podría, quizás para poder deconstruir y luego construir los cimientos, solamente las sentencias son materia de recurso de casación, y por qué no los autos, y si la norma lo contempla, cómo se maneja la casuística de los autos a través de la casación civil. Otro punto es, ¿qué significa la técnica casacional? ¿Qué es la técnica? ¿A qué le denomina tener una técnica para que me declaren procedente la casación? Otro punto también es, ¿por qué infracción normativa? ¿Por qué ese nomen juris tan genérico? ¿Por qué cambió el año 2009 a la fecha? ¿Por qué cambió las causales? ¿Cuál es el origen? Ahora, ¿por qué se utiliza un nombre muy genérico? Otro punto es, ¿por qué establece que se puede admitir recursos de manera excepcional, a pesar de que no se cumple con los requisitos del artículo 388 con respecto a la procedencia? ¿Qué significa esa excepcionalidad? ¿Está funcionando? ¿Y cómo funciona? En realidad, surgen muchas preguntas cuando uno no solamente redacta una casación,
sino que también en este caso, cuando uno, a ver, no sé por qué me sale estos, pero bueno. A ver, entonces, surgen muchas preguntas cuando uno redacta una casación o cuando uno espera que le califiquen con la procedencia y luego, obviamente, si las partes le piden, va a ingresar a una audiencia que por lo general es de 5 minutos y resuelven el fondo de la casación. Es decir, ¿habrá algo más allá de la casación? ¿Se puede interponer un recurso de amparo contra una sentencia ejecutoriada, ya que es vía residual? Es decir, surgen tantas interrogantes y es más, dentro de la misma casación, ¿por qué dar esa técnica que por lo general eh, debería quedarse en las sentencias ordinarias de primera y segundo grado o primera y segunda instancia, ¿no? ¿Por qué dar ese efecto quizás tan profundo en este caso que pueda tener ese poder de revocar las instancias de grado? Pero al margen de ello, la Corte Suprema solo se dedica a resolver recursos de casación y a establecer plenos casatorios. Otra pregunta también podría ser, ¿acaso no me puedo apartar motivadamente de un precedente judicial haciendo un argumento ad contrarium, en este caso de las causales del 386? ¿Acaso un juez tendría que ser de manera que se pueda quejarse administrativamente por una inconducta funcional porque ha desacatado un precedente? Y por lo tanto sería incluso materia de causal de casación también porque se apartó. Es decir, existen ciertos paradigmas, creo yo, que desde el punto de vista del justiciable tendrían que ser aclarados incluso antes de celebrarle un cumpleaños a un pleno casatorio, decirlo de esa manera metafórica. Creo que habría que volver a los cimientos. Y el cimiento más remoto podría darse, obviamente, no solamente en el derecho internacional o en el derecho comparado, y muy al margen del Código Procesal Civil del 93, sino en la última modificación que hubo en el año 2009 con cierto decreto legislativo. ¿Realmente eso era el sentido de la reforma de la casación? Eso es materia que quizás nos pone a desconstruir la casación para luego construirla y poder entenderla, como diría Hans-Jörg Gadamer, para poder comprenderla en su total dimensión, ya que las instituciones son para poder interiorizarlas, no solamente los operadores de justicia, sino también los defensores de los justiciables y también el justiciable mismo. Es decir, ¿qué esperamos de la casación? Es tan así cuando se dice la casación no reexamina hechos ni se revalora medios probatorios, fin ajeno a todo debate. Y claro está porque en una corte, como diría Sergio Wash, ya no es una instancia más y ya no es una tercera instancia, como lo dice en su libro, y por lo tanto no vamos a reexaminar hechos porque ya se hicieron en la vía ordinaria, ni tampoco vamos a revalorar medios probatorios porque obviamente ya eso se hizo en las instancias ordinarias. Por lo tanto, el único fin sería nomofiláctico, monofiláctico, es decir, mono, uno, filos, amor, amor a la legalidad, amor a un solo punto de ese triángulo famoso que nos habla Oscar von Bülow, de la cual es amor a la legalidad, es decir, al control lógico normativo. Y si es tan lógico normativo, ¿acaso esa lógica nos lleva a decir que esas premisas son verdaderas o son falsas? Y si fuera así, ¿por qué un autor Wittgenstein nos dice que las premisas solamente son verificables, más no que contengan un contenido de verdad o de falsedad?
Por lo tanto, ante esos juicios hipotéticos que establecería el 386 y siguientes del Código Procesal Civil, le correspondería en este caso la verificación de las premisas. Entonces creo que en la verificación de esas premisas debería estar la técnica casacional, pero esas premisas son puramente normativas, son puramente normativas. Entonces, hay muchas preguntas y creo que las preguntas son parte de lo que pretendo yo motivar o tal vez indagar y corroborar con la brújula, que en este caso es nuestra norma por antonomasia, pero más allá también teniendo en cuenta ese efecto pragmático que habla Richard Rorty cuando dice que no quiere decir que esto sea práctico, sino que si esto se condice con la realidad y con la cómo opera en este caso la Corte Suprema. En ese sentido, he preparado yo algunas diapositivas. No sé si puedo compartirlas aquí, Mauricio. Sí, doctor. A ver, ¿se las ha enviado a Frank? No, las tengo aquí misma. A ver, Frank, no sé si puedas darle el coanfitrión al profesor para que pueda compartir su pantalla. Y como la anterior vez fue para compartir, de aquí nomás yo compartía para poder A ver, profesor, un momento. a ver, mientras que nos dice, en este caso, que me dé autorización para poder compartir. Entonces, Jacques Derrida hace ese punto en la cual obviamente trata de construir para luego construir. Profesor, Sí, sí dicen que sí puede compartir pantalla. Ahí abajo le sale un botón verde que dice compartir pantalla. sí, perfecto. Ya, Acá ahí. está. A ver, ahora sí, perfecto. Entonces, eh, aquí en nuestra primera diapositiva, nosotros tenemos, a ver, vamos a ponerlo ahí, está muy bien. No sé si, perfecto, ahora sí. Entonces, para poder deconstruir y como el tiempo nos gana y obviamente el tiempo corre, vamos a enmarcarnos quizás a lo anterior, es decir, a lo más próximo. En este caso, a lo que se publicó en el Diario Oficial del Peruano en la Ley 29364 el 28 de mayo del 2009. Estamos a 11 años de la modificación de la casación en el Código Procesal Civil y por ello vamos a tratar de hacer al menos modestamente un pequeño enfoque. Aquí está con una frase que nos habla Jacques Derrida, nos dice que la desconstrucción no es solo la técnica de una construcción trastocada, puesto que concibe la idea de construcción, es decir, hay que construir, deconstruir para luego construir. Pero, sin embargo, entonces, en ese tiempo, en el año 2009, un congresista llamado Eguren, presidente de la comisión informante, al sustentar la ponencia, sostuvo que se proponía reorientar el recurso de casación, toda vez que, según aseguró, su empleo indiscriminado había generado problemas en la administración de justicia, dado que se había considerado a la Corte Suprema como una especie de tercera instancia procesal. ¿Cuál era el problema indiscriminado? El problema indiscriminado se había sustentado, en este caso, desde un proyecto interno desde la Corte Suprema, obviamente hasta hacia el Ministerio de Justicia y luego también con las modificaciones y con las pautas que los congresistas también puedan hacer para, en este caso, tratar de modificar el recurso de casación.
¿Qué sucedía? Sucedía que antaño, antes del 2009, se decía que solamente las causales son en base a normas materiales y no en base a normas procesales. Tanto es así que antes del 2009 decían inaplicación de una norma procesal, aplicación indebida de una norma procesal, interpretación errónea de una norma procesal. Es decir, si uno eh, ponía como causal o pretendía poner como causal tanto la aplicación indebida, la inaplicación, la interpretación errónea de una norma procesal, estaba condenado al fracaso. Estaba condenado al fracaso porque solo eran admitibles las causales que tengan que ver desde el punto de vista normativo, pero que sean normas materiales, que sean normas materiales. Y ahí viene la deconstrucción. ¿Por qué? Porque un código puede tener normas materiales y puede no tener normas procesales. Y como yo siempre trato de decir que no se diferencian por un código, sino se diferencian por lo que regulan. Si la norma regula un derecho subjetivo, será una norma material. Si la norma regula un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica, será una norma procesal. Pero ¿y por qué diferenciar la norma procesal de la norma material? Es decir, si yo antes del año 2009 decía interpretación errónea de una norma procesal, la Corte Suprema me decía improcedente, porque no cumples el estándar de las causales. Y eso es porque el legislador lo había puesto de forma taxativa y no había que, obviamente, ese trato indiscriminado, obviamente, traía cierto malestar porque al fin y al cabo la jurisprudencia no solamente está hecho de normas materiales, sino también de normas procesales. En ese sentido, para no llegar a esa indiscriminación, hoy por hoy tenemos el nombre de infracción normativa. Entonces, actualmente cuando alguien se colegia de abogado y quiere interponer un recurso de casación, se hace la pregunta, ¿no? ¿Y de qué trata la infracción normativa? ¿Qué es la infracción normativa? No lo entiende. Quizás en el derecho colombiano, en el derecho procesal colombiano, en el derecho argentino, quizás con un mayor avance, o en el derecho español, ya si vamos a hacer otro tipo de comparación, vemos que hay ciertos tipos de avances más profundos, en este caso con la temporalidad. Pero ¿qué es decir? ¿Qué es una infracción normativa actualmente? La infracción normativa es la inaplicación de una norma, la aplicación indebida de una norma, la interpretación errónea de una norma, la contravención al debido proceso, es todo ello. Es todo ello, pero ahora dicho de esta manera, infracción normativa. Y aquí se debe utilizar esta polisemia, pero ahora de manera genérica, llamado solamente infracción normativa. Y esto se da o se gesta porque no haya un trato indiscriminado entre la infracción normativa, entre normas materiales y normas procesales. A fin de que no haya ese trato indiscriminado, solamente decimos infracción normativa. Sigue siendo lo mismo que antaño, pero en esta vez ya no se discrimina las normas procesales. También se puede hablar de una interpretación errónea de una norma procesal o una aplicación indebida de una norma procesal o una inaplicación de una norma procesal. Pero antaño también, antes del 2009, ¿qué hacían algunos abogados cuando sabían que la norma era procesal, pero estaban condenados al fracaso? Lo hacían a la contravención del debido proceso, lo ponían como saco de sastre, pues ahí entraba todo, ¿no? Yo ya no decía interpretación errónea del artículo 101 del Código Procesal Civil, sino decía contravención al artículo 101 del Código Procesal Civil, ¿no? Entonces,
lo utilizaban como saco de sastre. Y eso se daba cuenta, en este caso, la Corte Suprema, y por lo tanto hubo una modificación desde adentro para decir que no haya ese trato indiscriminado. Ahora actualmente se llama infracción normativa. Por eso se gesta esa particularidad y también, obviamente, como ya estaba ya gestándose en este caso, incluso se había dado el primer pleno casatorio, entonces también habría que agregarle el apartamiento inmotivado del precedente judicial. El estado de la situación del recurso de casación en el proceso civil. La manera como se encuentra regulado el recurso de casación en un sistema judicial afecta de manera directa su funcionamiento, debido a que esta institución expresa de manera directa las funciones que tiene una Corte Suprema. La significación, trascendencia, el servicio de justicia dependerá del cumplimiento y la eficacia de las funciones que haya asumido la Corte Suprema. Y esto decimos ¿por qué? Porque al incorporarse el 392 del Código Procesal Civil 392-A, establece que se puede dar la excepcionalidad y quizás la función se podría decir, aunque con ciertos reparos, no solamente es una función monofiláctica, es decir, amor a la legalidad, sino una cuestión diqueológica, que sería una función valorativa, es decir, a pesar que esté mal redactado tu casación, a pesar de que no guarde esa coherencia con el 388 de los requisitos de procedencia, de manera excepcional puede en este caso y de manera motivada, puede en este caso ser admitido por la Corte Suprema. Luego vamos a ver que el problema, ¿no? Dice, consiste en no permitir de manera adecuada la unificación de la jurisprudencia, es decir, la función que debe asumir en este caso la Corte Suprema como institución promotora de patrones de conducta que deben ser asumidos o rechazados por la colectividad. Y es que de alguna u otra manera, lo que hace en este caso la Corte Suprema es tratar no solamente de unificar la jurisprudencia, sino que también tratar de que haya una línea jurisprudencial que modele, en este caso, ciertos tipos de conflictos de intereses, ciertos tipos de intereses. La finalidad, sí, resulta necesaria, en ese tiempo resultaba necesaria la modificación del recurso de casación, ¿no? A fin de poder expresar las tendencias sociales y valorativas de la sociedad. Sin embargo, esto obviamente se veía reflejado desde el punto de vista de las categorías empleadas por la norma en la cual tenía un contenido polisémico. Y un contenido polisémico, ¿por qué? Porque si usted dice la inaplicación de una norma, ¿no? Tendría que decir qué norma debería aplicarse. Si usted dice la aplicación indebida, usted tendría que proponer cuál sería la aplicación correcta, cuál sería la aplicación debida, la adecuada al caso concreto. Si usted decía la interpretación errónea, tendría que decir o proponer cuál era la interpretación correcta. Es decir, jugar mucho con esta cuestión de los contrarios, es decir, como diría Parménides, en cuanto a lo que es y lo que no es, no es. Es decir, si decimos que no es, entonces hay que decir lo que es. Y por lo tanto, si decimos sin aplicación, y entonces la técnica sale diciendo cuál sería la aplicación. Si usted dice aplicación indebida, la técnica sería cuál sería la aplicación adecuada o la correcta. Si usted dice interpretación errónea, tiene que decir cuál es la interpretación correcta. Es decir, vemos que la polisemia, en este caso tampoco hoy por hoy se debe distinguir si es una norma material o una norma procesal. Basta que sea una norma. Y eso
obviamente se ha roto ese esquema o ese paradigma del 2009 hacia atrás. Ya tenemos 11 años en donde se admiten casaciones cuestionando normas procesales. Antaño no se podía, era condenado, era llevarlo al fracaso, era que obviamente no iba a prosperar. Hoy por hoy sí se puede hacer todo ello, pero en puridad, ese nomen juris llamado infracción normativa conlleva en este caso a tener todas estas propuestas, pero siempre desde el punto de vista normativo, siempre desde el punto de vista del juicio hipotético, es decir, analizando el supuesto de hecho, el nexo y la consecuencia, ver que en este caso que la norma solamente es un juicio hipotético donde nosotros, teniendo en cuenta el caso concreto, vamos a analizar si el auto o la sentencia aplicó correctamente las normas, si interpretó de la manera adecuada, correcta las normas, si aplicó las normas que debería aplicar, ¿no? Por principio de especialidad, quizás. Entonces, todo ello nos suma a que en este caso se hable solo de infracción normativa a secas, de manera muy genérica, de manera muy tangencial, porque lo que subyace es lo que estamos hablando. Seguidamente, acá está, la propuesta se simplifica, ¿no? Y por lo tanto unifican todas estas variables de maneras polisémicas, las que decía. No es que se haya eliminado ello, sino que siguen vigentes. Es decir, existen interpretaciones erróneas de una norma de segunda instancia para que vía recurso extraordinario de casación, pueda yo interponer mi casación. Sí, sí existen las interpretaciones erróneas de segunda instancia. ¿Existen aplicaciones indebidas de la segunda instancia? Sí existen. ¿Existen inaplicaciones? Sí existen. ¿Existen contravenciones al debido proceso? Claro que sí, claro que sí. Pero ¿cómo se llama ahora? Toda esta polisemia, toda esta cantidad de sentidos que puede tener en cuanto a la metamorfosis que tiene una norma, ese juicio hipotético se llama puramente infracción normativa. Se llama infracción normativa. Entonces, sin embargo, el artículo 141 de la Constitución nos dice que en este caso corresponde a la Corte Suprema fallar en casación o en última instancia. Cuando uno dice o en última instancia, ¿qué significa esto? Entonces, ¿es una tercera instancia? Claro que no, no es una tercera instancia. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que cuando uno ve la labor de la Corte Suprema no solamente tiene como función resolver, en este caso, casaciones, también se comporta como una instancia de segundo grado, pero no porque esté haciendo una función de tercera instancia, sino porque el proceso, por su fisis, por su naturaleza, es decir, el expediente nace como en primera instancia en la sala superior, en una sala superior. Y en segunda instancia, es decir, imaginemos un exequatur o, por ejemplo, temas como la acción popular que nacen en la sala superior, es decir, como en primera instancia. La segunda instancia será la Corte Suprema, la sala civil de la Corte Suprema. Profesor, y entonces esas no llegan a casación. Claro que sí llegan a casación, van a llegar a casación, pero van a ir a la otra sala, a la sala constitucional. Es decir, la Corte Suprema no solo ve casaciones, sino que también ven materias que en este caso, por la naturaleza, de acuerdo a lo determinado por el legislador, se comporta como una instancia, como un órgano de segunda instancia. Pero también ve otros tópicos, ve consultas de competencias entre las salas especializadas del derecho, de subespecializadas de derecho comercial, por ejemplo. Ve consultas que inclusive tendría que pedirle como órgano de apoyo o una opinión consultiva a ciertas instituciones como la Comunidad Andina. Es decir, la Corte Suprema no es determinado solo
por la función de la casación, que es otro mito que habría que tener en cuenta. Es necesaria la redefinición jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia de la República. Claro, dice en el artículo 141, conocer en vía de instancia, sea de segunda instancia, las causas conocidas en primera instancia por las Cortes Superiores, sino como Corte de Instancia. Perfecto. La fragilidad institucional, se trata de enfrentar la fragilidad institucional del sistema de justicia. Sin duda es posible asumir que un componente fundamental de crisis del sistema de justicia en el Perú radica en la definición de sus competencias. Es cierto, habría que definir cuáles son sus competencias y que está establecido dentro de la Constitución. Sin embargo, este sentido napoleónico de lo judicial está presente en las prácticas, aptitudes y convicciones de las funciones del sistema. El código napoleónico no es algo creado solo desde un punto de vista como tratadistas, como Domat y otros, sino que también tuvo el apoyo de la escuela lingüística de la Port Royal, es decir, fue un código que quizás compuesto, articulado desde varias disciplinas. Entonces dice aquí, no solo la reforma de las normas legales, sin embargo, estas pueden ser un catalizador esencial para propiciar los cambios profundos, para orientarlos y para definir el rostro institucional. Dice aquí, las normas son herramientas que bien usadas pueden servir para incidir en la conformación de un sistema judicial abierto a la diversidad y a la pluriculturalidad de nuestro país, dispuesto para reconstruir el tejido institucional, en suma a la consolidación del escenario del Estado democrático constitucional. Entonces, a ver, resulta necesario resolver sobre las competencias, ¿ya? Sino también al de la posición de la Corte en el marco de un Estado constitucional. Y aquí están los asuntos de las competencias, la casación, las contiendas de competencia, propiamente dicha, las contiendas de competencia entre las salas civiles versus las salas subespecializadas. Recordemos esa resolución administrativa del 004, si no me equivoco, 2004, CE del Consejo Ejecutivo, por el cual se creaba estas salas subespecializadas comerciales y por lo tanto decía la sala especializada en lo civil, decía yo no conozco esta materia, la debe conocer la sala comercial decía que no, que él tampoco conoce y por lo tanto se daba un conflicto de competencia negativo. Pero quizás podría decir sí conozco, el otro también dice que sí lo conoce y por lo tanto habría un conflicto de competencia positivo. Es decir, ante estas contiendas o pleitos de competencia entre las salas civiles y las salas comerciales, también lo definía la Corte Suprema. También dice impugnaciones derivadas de recursos o anulación de laudos arbitrales, la apelación en los procesos de sequatur, las quejas por denegatoria, de recurso de casación, el recurso de nulidad remanentes del extinto Código de Procedimientos Civiles de 1912. Aunque no crean, este punto 9 todavía existían en la época del 2009-2010, justo cuando sale este recurso de casación, esta reforma del recurso de casación, todavía había, no son pocos, ¿no? Uno, que dos o tres contados, que habían procesos remanentes, que obviamente tenía que aplicarse el Código de Procedimientos Civiles de 1912, donde las nulidades eran interminables. Los procesos de responsabilidad civil contra jueces especializados y jueces superiores en apelación o en segundo grado, tal como lo establece el 509 del Código Procesal Civil, esa responsabilidad no solamente contra el juez, sino contra el Estado, una responsabilidad vicaria. Los procesos de responsabilidad civil contra jueces supremos en primera instancia. Es decir, todo esa es la gama que se ve dentro de la Corte Suprema. Pero entonces, la infracción normativa debe, en este caso, hasta estas alturas que estamos disertando en esta plática comunicativa, es una causal genérica. Definitivamente que sí,
Es una causal genérica, porque ahora ya no hace una distinción entre normas procesales y normas materiales. ¿Qué más? El artículo 388 nos dicen que son recursos de procedencia del recurso de casación, por decir, son requisitos. El numeral 4 dice si el pedido tiene que ser anulatorio o revocatorio. Es fundamental, no solamente en el escrito, poner el pedido. Si es anulatorio, decir si es parcial o si es total. Y si es parcial, habría que señalar hasta dónde, en qué parte, en qué etapa. Y si, no es en la etapa, y si ya ubicamos la etapa, hay que precisar en qué punto sucedió ese vicio, ese error improcedendo, ese error procesal, a fin de que se ordene a que el juez de primera instancia o de segunda instancia emita un nuevo pronunciamiento. Pero si fuera revocatorio, habría que precisar en qué va a constituir la actuación de la sala. Claro, en este caso habría que pedirle que reforme, es decir, no solamente que revoque la sentencia de segunda instancia, que declara fundada, sino que reformándola la declare infundada. Es decir, hay que precisar en este caso. Dice, si el recurso contuviera ambos pedidos, en la parte final, dice, debe entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. No, quizás algún abogado de algún justiciable estaría pensando, peco en exceso, mejor que por defecto. Voy a pedir mi efecto anulatorio y luego mi efecto revocatorio. Pido los dos de forma conjuntiva, ¿no? Lo que se debe entender, al igual cuando obviamente uno toca la puerta de una casa, primero tiene que tocar obviamente la puerta, no puedes entrar por las ventanas ni por el techo, obviamente, pero ¿a qué es lo que quiero llegar con esta metáfora? Que si usted pide el anulatorio y el revocatorio, primero lo van a analizar el anulatorio. Si el anulatorio le declaran, el efecto anulatorio, le declaran en este caso fundada, por lo tanto no van a ver el revocatorio, solamente van a ver el anulatorio. Porque obviamente el primer análisis de un expediente o de un caso concreto es el control de las formas, el debido proceso. Y por lo tanto, si hay una causal de nulidad, hay un error improcedendo, entonces lo primero que se va a hacer es anular la sentencia. Y por lo tanto, el revocatorio ya no puede, en este caso, pronunciarse la Corte Suprema ni va a poder verlo, ¿no? Ahora, si usted sabe que solamente es directamente interpretaciones erróneas o aplicaciones indebidas o inaplicación de una norma que va a cambiar por la técnica casacional, va a cambiar el sentido de la decisión de segunda instancia, entonces usted tiene que poner de manera directa el efecto revocatorio, más no el anulatorio, porque o si no estarías dilatando el proceso, salvo que sí obviamente haya error improcedendo, es decir, que usted haya detectado que existe un vicio. Y si existe un vicio, obviamente por más que usted ponga los dos efectos, anulatorio y revocatorio, se va a entender, dice la norma, se va a entender ese juicio hipotético como primero el anulatorio, porque es la puerta de la casa. Y luego, si el anulatorio le dicen, no, no procede, recién nos sentamos en la mesa y por lo tanto pedimos qué carta de comida hay, que en este caso vamos a ver el plato de fondo, que es el revocatorio, que es por un error material, es decir, no por un error improcedendo, sino por un error injudicando, es decir, de una norma sustantiva, más no de una norma procesal. En ese sentido, dice aquí, la sentencia fundada y efectos del recurso. También se revocará la decisión si la infracción es de una norma procesal que a su vez es objeto de la decisión impugnada. Sí, pero aquí obviamente lo que tiene que tenerse en cuenta es si
alegando dicha causal, se cambia el sentido lógico que en este caso construido por la sentencia expedida por el ad quem, es decir, por el segundo grado, bien llamado, o por la segunda instancia, en este caso, si yo hago el recorrido de la fisonomía que tiene la sentencia de segunda instancia, no en su aspecto expositivo, sino en su aspecto considerativo y en su aspecto decisorio. Si yo veo que las premisas en cuanto a las aplicaciones de las normas, en cuanto a las interpretaciones erróneas que pueda haber o en cuanto a la inaplicación que no ha tenido presente en este caso los jueces de segunda instancia o la sala, es decir, si yo hago ese recorrido, ese silogismo que ellos han tenido y detecto que obviamente que alegando yo con mi causal hubiera cambiado la decisión, entonces obviamente que esto sí es materia para que en este caso la Corte Suprema se pronuncie por un efecto revocatorio, El artículo 396 nos habla de sentencia fundada y efectos del recurso. Dice, si la infracción de la norma procesal produjo la afectación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del debido proceso, del impugnante, la Corte casa la resolución impugnada. Siendo un poco exhaustivo y dándole una interpretación en sentido contrario, tendríamos que manifestar con la modificación existente la posibilidad de alguna infracción procesal que no afecta el debido proceso. Bueno, eso no tiene relevancia porque obviamente todo efecto anulatorio lo que busca es que se emita un nuevo pronunciamiento y se corrija el vicio y por lo tanto que continúe el proceso. No es que obviamente la sentencia va a ser revocada, sino va a hacer que se emita un nuevo pronunciamiento para corregir el vicio y proseguir con la continuidad del proceso. La incidencia directa de la infracción normativa de la decisión impugnada. Dice acá, respecto a este ítem debe tenerse en cuenta que la infracción normativa debe incidir de manera directa sobre la decisión contenida en la resolución impugnada. Cuando dice que debe incidir de manera directa sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, ¿cuál es la decisión contenida en la resolución impugnada? Estamos hablando de la sentencia de segundo grado, estamos hablando de la sentencia de segunda instancia, es decir, que la argumentación de esa infracción normativa, por ejemplo, la interpretación errónea, si yo alego que se ha interpretado erróneamente la norma X, en la decisión expedida por la segunda instancia, yo tendría que hacer esa construcción, es decir, ubicar primero dónde está el error, ¿no? ¿Dónde está el error de la norma? La interpretación errónea de la norma. ¿En qué? ¿En qué considerando está? Una vez que ya lo he ubicado, tendré que segmentarlo, tendré que partir las premisas que expuso el juez de segunda instancia, es decir, la sala. Tendré que hacer la segmentación y decirle, mire, con un bisturí, aquí, en este punto, si usted hubiera interpretado de manera correcta, otra hubiera sido la conclusión o la decisión de la sala. Pero como usted no lo ha interpretado de manera correcta, en la premisa, en el considerando tal, en la premisa tal, por lo tanto, señor juez de la Corte Suprema, pido que se interprete de manera correcta, ¿no? Y por lo tanto, solicito que se revoque la sentencia de la segunda instancia y reformándola, la declare obviamente en el sentido que yo la propongo, ¿no? Entonces, eso es para hacer un control. Pero sin embargo, también hay el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Ojo, acá dice apartamiento inmotivado. Contrario sensum, si yo me aparto, pero de manera motivada del precedente, por ende, no podrá ser materia de recurso de casación. Es decir, si un juez de primera instancia o de segunda instancia se aparta de uno de estos 10 plenos casatorios civiles debidamente motivado,
no tiene por qué ser causal de materia de casación, porque la causal que dice el 386 habla de apartamiento inmotivado, mas no habla del apartamiento motivado. Y esto hay que entenderlo aquí en la caja negra, todos. ¿Por qué? Porque ese algoritmo, ese input y output que funciona dentro de nuestro razonamiento, hace entender el respeto a ultranza de los plenos casatorios, como si los plenos no fueran modificables, como si los plenos, incluso a nivel constitucional, cuando se hace el overruling, se cambian los precedentes. Es decir, si la realidad es dialéctica, si la realidad es cambiante y los plenos son estables, que son del 1 al 10 hasta la fecha, ¿cómo en este caso la norma está bien? Porque yo me puedo apartar, porque la realidad es cambiante. La realidad se mueve a 10 pasos más adelante que la ley. Y esto porque obviamente pasa todo un tema de un proceso que legisle, en este caso, nuestro Congreso y dictamine las normas para su cambio. Por lo tanto, ¿yo me puedo apartar de un pleno? Claro que sí, pero de manera motivada, haciendo un argumento contrario a lo que dice la causal, porque la causal solamente admite apartamientos inmotivados. Eso hay que tenerlo en cuenta y esto es un punto quizás medular para entender que los plenos tienen una vida temporal, que los plenos son estáticos, que los plenos no pueden manejar la ideología de una realidad. Y a eso decía Richard Rorty. Richard Rorty dice, tiene que danzar la realidad con las normas. Cuando las normas no danzan con la realidad, viene el descontento social, viene la desobediencia civil. Entonces, y esto es lo que sucede cuando existen sentencias que no reflejan una realidad, como en el caso de reconocimiento, como una exequatur de sentencias en las cuales se reconoce el matrimonio homosexual, que hoy por hoy es obviamente innegable este tipo de unión y que obviamente querramos desconocerlas a través de juicios hipotéticos. Richard Rorty nos diría que en este caso estamos totalmente desconectados. Y por ello viene la desobediencia civil, por ello viene la falta de empatía con la sociedad. Y al no establecerse ese vaso comunicante, al divorciarse las instituciones con los ciudadanos, se genera ese descontento dentro de nuestra comunidad. En ese sentido, si decimos en este caso apartamiento inmotivado, está muy bien, porque uno puede apartarse, pero debidamente motivado. Pero sin embargo, existen dogmáticos que durante los 10 plenos que se han expedido dicen, vamos a ponerle vela al quinto, al sexto, al séptimo pleno, ya le vamos a hacer su happy verde, luego le van a sacar su reñec, luego le van a poner su DNI. Por eso yo decía en alguna conferencia, no seamos pigmaliónicos, no construyamos estatuas. Es decir, la realidad es cambiante. Si el precedente, que es una figura importada desde el common law o el derecho común, es decir, de la rule legal, es decir, de las reglas legales que establece el derecho inglés, irlandés, escocés, y que proviene esto desde una historia, desde el siglo XI, con Guillermo en la guerra de Normandía, es decir, instaurar ese tipo de figuras a nuestra realidad y ponerlas como estatuas, como lo que describía Platón en las cavernas, es decir, ponerle en estatuas y cuando yo veo esas sombras que se mueven, le estoy dando vida. Surge lo igual, surge de manera igual porque dicen, vamos a hacer su aniversario del quinto pleno, del séptimo, del octavo, del cuarto, es decir, eso no debe haber en el derecho. ¿Por qué? Porque incluso en el common law, si hay una contradicción o una antinomia entre una rule legal y un estament legal, es decir, un ordenamiento legal y un precedente legal, se prefiere el ordenamiento legal.
y así lo establece el mismo derecho inglés. Sin embargo, aquí hay mucha efervescencia, muchos mitos que estamos construyendo. Sin embargo, hay que tomar las cosas, como dicen, pasito a pasito. No hay que ir de manera apresurada, creyendo que estos son inamovibles, porque si uno revisa las causales que establece la misma norma, si dice apartamiento inmotivado, ergo y contrario sensum, se podría uno apartar de manera motivada. Y entonces me tendría que abrir proceso por una inconducta funcional, por yo ser juez de segunda instancia o de primera instancia, por haberme apartado de manera inmotivada. ¿Deberían abrirme un proceso disciplinario? Creo que no, porque además es jurisdiccional y además la ley lo permite. Entonces, ¿o debería ser materia de causal de casación? Tampoco, porque dice solamente si es inmotivado. Entonces, ¿cuál es el culto? ¿Cuál es el pigmaliónico? ¿Cuál es ese rey de Chipre que siempre obviamente está embelezando a la estatua y cree que ha descubierto la pólvora cuando estas figuras del derecho inglés o del common law tienen obviamente más de 1000 años en otras historias? Entonces, ¿qué más? Pasamos al siguiente y dice requisitos de admisibilidad. Otro punto también es interesante cuando dice contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores. ¿Los autos también son materia de casación? Claro que sí, no lo dude cuando quiere interponer su casación. Un auto puede ir a sede casatoria vía recurso extraordinario de casación, claro que puede ir. Sin embargo, hay una forma que quizás también no contrasta con la realidad. Cuando, por ejemplo, hacen el ejercicio abusivo de los autos a través de interponerles como medidas cautelares basado en autos y lo interponen hasta casación. Ellos saben que van a perder, pero lo que sucede es que mientras más alarguen el tiempo, obviamente más provecho sacan de la realidad. Y esas medidas cautelares amparados en autos comienzan a surtir sus efectos en la realidad, porque esos técnicos legislativos saben que obviamente va a demorar en resolverse y es por ello que hacen un ejercicio abusivo. Cuando interponen, es raro ver que los autos vayan a casación. Ahí hay que poner un bisturí, porque quizás lo que están pretendiendo es alargar el proceso. Entonces, siempre y cuando dice que expedidos por las salas superiores, que como órganos de segundo grado ponen fin al proceso. Ojo, ¿una sentencia de segunda instancia puede ser materia de casación? No, porque va a depender. Si la sentencia tiene contenido confirmatorio o tiene contenido revocatorio, sí va a casación. Pero si es una sentencia expedida por segunda instancia y que dice declaro nulo el proceso, obviamente que no ha puesto fin al proceso. Acá en el primer inciso del 387 dice, cuando pongan fin al proceso, si la sentencia de segunda instancia pone fin, resuelve declarar la nulidad del proceso y emitir un nuevo pronunciamiento, obviamente que todavía no acaba las sentencias ordinarias. Por lo tanto, va a ser condenado al fracaso cuando vaya a interponer su recurso de casación. Solamente es cuando ponga fin al proceso. ¿Qué sentencias? Confirmatorias, ¿qué sentencias? Revocatorias, pero jamás una sentencia de segunda instancia que tiene efectos anulatorios va a subir en materia de casación. Imposible. Fin de la casación. Sí, el fin es monofiláctico, mono uno, filo amor, amor a la legalidad. Obviamente que se busca la uniformidad de la jurisprudencia a través de la Corte Suprema y delinear en este caso cómo se resuelven los conflictos de intereses. Quizás este fin que dicen que no solamente es monofiláctico, sino también diqueológico, porque dique, valor y logos, estudios, estudio de los valores, podemos decir que el 392A es una procedencia excepcional. ¿Por qué? Porque dice, aun si la resolución impugnada, ¿cuál? La de segunda instancia, es decir, no cumpliera con algún requisito previsto, es decir, el 388, es decir, requisitos de procedencia,
Si no cumple aún ello, la Corte puede conceder excepcionalmente. Pero a ver, paremos un rato. ¿No dicen que hay que ver el control de la legalidad? Y es decir, que aún si no cumple con el 388, ¿la Corte me lo puede admitir? Sí, dice, siempre y cuando alcance los fines previstos en el 384. Atendiendo el carácter extraordinario de concesión del recurso, la Corte va a motivar las razones de procedencia. Quizás este punto podría considerarse como un punto diqueológico, pero creo que una parte muy minimizada, ¿no? Porque es algo muy excepcional. ¿Cómo funciona esto? No sé de verdad, porque hay tantos recursos que un vocal supremo dentro de una sala o un colegiado, que imagínense, si un vocal supremo tiene que expedir 2 casaciones, hay veces 3 con el de calificación, pero expide 2. Vamos a ponerle en el 2, porque a algunos les toca 3, en un día le toca 2. 2 multiplicado por 5 vocales. 2 por 5 son 10. 10 sentencias, 10 ejecutorias. Multiplicado esto por 5 días a la semana, estamos hablando de 50, ¿no? De 50. Es decir, estamos hablando casi de 50, sí, 50 ejecutorias a la semana. Es bastante. Es decir, que un juez participe en las 50 ejecutorias es bastante. Por eso yo creo que en nuestro sistema prácticamente es una labor loable que hacen los jueces supremos. Eh, prácticamente, eh, imagínense ustedes como abogados o como justiciables que solamente tienen 30 casos durante, ¿qué cuánto? Durante un año, o 40, 50 casos durante año. El juez esos 50 casos lo ve en una semana. Tiene que ser Profesor, partícipe en una semana. Lo que usted ve en un año, en 2 años, él lo hace en una semana. Por eso yo profesor, digo, aparte, no, es evidente la excesiva carga procesal, pero sin embargo, creo que debería, por una cuestión de justamente de unificar la jurisprudencia y tratar de que este derrotero sea más pulcro en cuanto tenga mayor efecto profesor, rizomático para las demás instancias, debería tratar de canalizarse de una profesor, mejor forma, porque es algo insostenible desde mi punto de vista y obviamente que ahí sí hay una labor loable por la Corte Suprema. En profesor, ese sentido, el inciso 2 dice, el citado inciso del artículo trae como novedad que el recurso de casación se puede interponer ante la Corte Suprema acompañado copias simples. Es decir, hay 2 formas de interponerlas, ¿no? Una directamente a la Corte Suprema y por lo tanto hay que juntar los requisitos que nos dice. Y otra desde la misma Corte como se hacía antaño, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí lo que sucede es el efecto reenvío. Si yo lo pongo en mi misma corte de Tacna, Tacna no lo tiene que revisar. La sala superior de Tacna no lo debe revisar. Si yo lo pongo en Piura, la sala superior de Piura no puede revisar ni calificar como se hacía antaño. Antaño, antes del 2009, las cortes superiores calificaban y una vez que se calificaban, recién pasaban o se reenviaba en este caso a la Corte Suprema para que se pronuncie por el fondo. Ahora en la actualidad, quien califica si se admite o no, si es procedente o no, y quien decide el fondo, si es obviamente fundado o infundado, es la misma Corte Suprema. ¿Qué papel tiene después del 2009 las Cortes Superiores de los distritos judiciales a nivel del Perú? Solamente tiene un efecto reenvío. Es decir, preséntame tu recurso que yo directamente, sin tocar nada, solamente voy a poner un oficio que lo estoy reenviando a la Corte Suprema para su posterior calificación. Eso se denomina el efecto reenvío. Profesor, disculpe, le quedan un par de minutos, por favor. Gracias. En este sentido, vamos a tratar, bueno, se colgó aquí acá sigue, las sentencias y autos, acá están los requisitos, acá están los del 388 que estábamos hablando,
describir con claridad y precisión, demostrar la incidencia directa, indicar si el pedido es anulatorio o revocatorio, el trámite del proceso, la definición del precedente, que obviamente según Marina Gascón Avellán dice en su libro La argumentación en el derecho, son los criterios interpretativos que han sido usados por otros órganos judiciales en la resolución de casos iguales al que se enfrenta el órgano en referencia. Precedentes, ahí está, y con eso terminamos. A ver, 2 minutos de reflexión. Voy a dejar en este caso, perdón, de presentar. Voy a tratar de dejar de presentar y por lo tanto, sí. A ver. Perfecto. Ahora, en ese sentido, justo calculando estos 2 minutos, Jacques Derrida, y termino con la frase de él, es que para entender una institución habría que deconstruirla, habría que ver los cimientos, habría que ver las transformaciones, las bases. Nosotros muy apuradamente queremos saber de qué constan los plenos, ¿no? El 10º pleno ya estableció 12 reglas, ¿no? El primer pleno, el de Yanacocha, ¿no? El segundo, la copropiedad, el tercero, la sociedad conyugal, el último, ¿no? La de las pruebas de oficio. Yo creo que uno habría que ver la fisis o la naturaleza que tienen los precedentes y los plenos dentro de nuestro país, porque o si no sería perverso querer aplicarlo si no lo entendemos. Y por eso decía Hans-Georg Gadamer que para entender hay que comprender. Pero para comprender, como diría, ahora me apego a Jacques Derrida, que dice, hay que deconstruir, hay que ver cuáles son los cimientos. Si no sabemos ni los requisitos de un pleno, de una casación, si no sabemos ni cómo se admite una casación, ni cuáles son esos efectos de la casación, ¿qué hacemos analizando o endiosando a estos pigmaliónicos llamados plenos casatorios? Además que un pleno casatorio, un precedente judicial, se construye desde adentro, es decir, desde primera instancia hacia afuera, hacia arriba. Jamás va de arriba hacia abajo, de forma vertical, sino es de forma, obviamente, a la inversa. Entonces, hay varias preguntas que todavía nos quedan inconclusas, pero bueno, tratar de entender las instituciones es una labor de todo operador jurídico y de todo estudiante de derecho. Quien no entienda las instituciones, quien no entienda la fisonomía de la institución, que no entienda la fisis o la naturaleza de qué significa la casación, cuáles son sus causales, cómo funciona, qué efectos hay que pedir, quien no entienda la parte teleológica, cuál es el fin que yo pretendo con la casación, entonces, o cuáles son las reglas de juego, entonces de nada sirve, obviamente, utilizar ello porque sería solamente un fin perverso, ¿no? Si no entendemos estas instituciones. Más aún, si en este caso, en nuestra labor como estudiante, en nuestra labor como abogado o nuestra labor como operador jurídico, es, entre comillas, administrar justicia. Y la justicia es una virtud que siempre se quiere alcanzar porque está al otro lado del río. Bueno, en ese sentido, agradezco la oportunidad y espero modestamente que les haya servido esta práctica comunicativa. Muchas gracias, profesor, por la exposición brindada el día de hoy. Esperamos nosotros que pueda acompañarnos en alguna otra sesión. Y en estos momentos me gustaría invitarlos a que enciendan sus cámaras a fin de poder tomar una foto de recordatorio de la sesión del día de hoy. Ya me dicen que ya se pudo tomar la foto. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Asimismo, doy pase a la siguiente ponencia. Ok, hasta luego. Bien, muchas gracias, Mauricio.